Voy a hablarles de un gran reto creativo. Tengo ahí un PowerPoint en español, tengo mi documentación en inglés, estoy hablando en inglés, pero estoy pensando en alemán. Veremos a ver lo que resulta de todo esto. Siendo médico, me gustaría empezar con una breve introducción en las neurociencias y la creatividad. Bien, sí, es esta parte, sí, la que tengo que utilizar para ir avanzando las transparencias. Bueno, les traigo unas imágenes de nuestro cerebro y lo que quiero que utilicen de las mismas es que nuestro cerebro está jerárquicamente organizado. Hay unas capas profundas y antiguas que regulan nuestra presión arterial o nuestra temperatura o nuestro sueño, nuestro ritmo del sueño, y también hay áreas más sofisticadas que gradualmente ascienden y descienden, terminan en la corteza cerebral, que es el área más joven de nuestro cerebro. Y aquí, ya que van a leerlo esto posteriormente, me gustaría que vieran el córtex o la corteza prefrontal y la corteza orbitofrontal. Desde el punto de vista de la evolución, no han tardado mucho como especie, pero para nosotros es realmente el gran avance. La nueva medicina nos ha dado también mucha información sobre el funcionamiento del cerebro. Ahora tenemos algunas técnicas donde podemos espiar el cerebro en funcionamiento. Esto es esta tomografía que está analizando el flujo sanguíneo durante la realización de distintas tareas del cerebro. Ven que las imágenes son muy bonitas, multicolor, que hablan de qué parte del cerebro, de hecho, están trabajando y qué partes están en reposo durante una tarea en concreto. La pregunta es, ¿sí tienen la pregunta? ¡Qué bien! Así que la pregunta es, ¿qué dicen las últimas investigaciones en neurociencia sobre el proceso creativo? La creatividad es fundamental en el procesamiento de información del ser humano y se acuerda que tiene que incluir dos características fundamentales: la capacidad para generar obras que sean novedosas y apropiadas. La función cognitiva obedece a un orden jerárquico. Las presiones evolutivas desarrollaron estructuras neuronales más integradoras. Todo esto que tenemos hoy, todo lo que podemos hacer hoy en estas capacidades complejas de pensamiento y análisis en las que se basan nuestras decisiones, es el resultado de un proceso evolutivo, de una presión evolutiva. La corteza cerebral, y en concreto la corteza prefrontal y la orbital, están en la parte superior de esta estructura jerárquica. También podemos decir que la corteza prefrontal constituye nuestras capacidades de pensamiento superiores. Podemos hablar de capacidades como pensamiento abstracto, análisis, capacidad de planificación, memoria, conciencia autorreflexiva, funciones sociales complejas. Todas estas capacidades solamente son posibles para nosotras como especie porque hemos desarrollado esta corteza prefrontal. Creo que ustedes no se preguntarán o no dudarán si en el pensamiento creativo la corteza prefrontal ejerce un papel importante, y sí, está realmente actuando a un nivel muy alto de rendimiento. Creo que nos hemos quedado sin baterías. No, ya avanza. Por tanto, lo que ahora observamos es que la creatividad parece estar relacionada con la capacidad
de silenciar nuestro crítico interior. Las regiones cerebrales que intervienen en el autocontrol, la evaluación crítica y el análisis de la realidad quedan desactivados cuando se activa la región cerebral asociada a la autoexpresión en los procesos creativos. Se necesita, por tanto, un tipo de procesamiento espontáneo para lograr el éxito creativo. Newton concibió su teoría de la gravedad al ver caer una manzana, o Kekulé estaba fantaseando en su estudio de Gante cuando le vino a la mente la estructura del benceno. Einstein ideó la relatividad al imaginarse a sí mismo cabalgando sobre un rayo de luz. Por tanto, podemos ver que todas estas grandes invenciones, todo este gran progreso en la ciencia tiene el destello creativo como base, pero necesita un conocimiento para, como dijo Louis Pasteur, en el campo de la observación, el azar solo favorece a una mente cuando está preparada. La creatividad, cuando resumimos lo que es una de las funciones cerebrales más complejas que podemos realizar como especie, así como una de las características más valiosas de los que disponemos para enfrentarnos al mundo como especie. Siempre podemos llamarlo una capacidad de resolución de problemas y podemos garantizar que la evolución no hubiera dedicado tanto esfuerzo a la hora de desarrollar la corteza prefrontal y no nos hubiera hecho creativos si no hubiera sido crucial para nuestra existencia y nuestra supervivencia como especie. En Austria soy la directora de un instituto educativo que trabaja en todo el país y está preparando a profesores para que se conviertan en asesores psicosociológicos. Trabajan en los centros escolares, trabajan en la formación con padres, en asesoramiento parental, en problemas de comportamiento y todo este tipo de problemas. Son todos profesores muy activos. Con esto digo que son profesores conscientes, comprometidos, que quieren cambiar y tienen una idea específica, la misma, sobre la importancia de la creatividad que ustedes. Sin embargo, muy a menudo nos comentan que tienen un problema para transferir esta nueva idea, la de la importancia de la creatividad, a los padres. Así que nosotros, como instituto, decidimos hacer un pequeño estudio de investigación sobre este tema y vimos cómo los padres piensan sobre la creatividad, qué imágenes tienen los padres en cuenta cuando les hablamos sobre creatividad. Pensamos que puede ser muy útil compartir la misma idea como institución y como padres cuando queremos desarrollar a los niños en su totalidad. Creamos un estudio de investigación, hemos hecho algunas entrevistas cualitativas con los padres. Una de las preguntas era: ¿es la creatividad importante para el futuro de tus hijos? Y les traigo directamente algunas citas que nos dieron los padres para responder a esta pregunta. Dijeron algo así como: hay demasiados nuevos retos por la globalización, la próxima generación necesitará mucha creatividad para resolverlos. Otro dijo: el mercado laboral demandará un alto nivel de adaptación. Será muy importante ser una persona creativa. Así que lo que hemos descubierto es que los padres entienden que la creatividad será una competencia clave para el futuro de sus hijos. Lo sienten. Los padres, por otro lado, parecen estar más orientados a objetivos, porque los padres se centran más en los talentos que en el propio proceso creativo. Los padres tienden a ver los resultados del futuro respecto a los talentos especiales que desarrollan sus hijos, y con estos talentos adoptarán una posición y un papel en la sociedad, lo cual es la idea que los padres tienen en mente. Aquí vemos un proceso de traducción
el proceso creativo por un lado y el talento por el otro, para poder tener un marco común de comunicación con los padres respecto a la creatividad. Otra pregunta que les planteamos es: ¿qué papel desempeña el juego en la vida cotidiana de nuestros hijos? Creo que Paul nos ha dado una imagen clara, una comprensión clara de lo importante que es el juego y este enfoque alegre para el propio desarrollo de los niños. Hemos planteado la pregunta: ¿qué papel desempeña el juego en la vida cotidiana de nuestros hijos? Y los padres nos han respondido diciendo: Lana solo tiene 5 años y se pasa el día jugando. Yo la animo, porque cuando empiece el colegio ya no tendrá tiempo para jugar. Así que, ven, aquí tenemos claramente una diferencia para los padres. Los padres ven la diferencia entre el juego y el trabajo. Los padres tienden a reservar el juego para los más jóvenes, los más pequeños. Mientras un niño no es capaz de realizar un progreso académico, un éxito académico, entonces los padres están preparados a dar a los hijos libertad en el juego. Pero después, cuando ya empieza el desafío académico, el enfoque se cambia, el enfoque sobre lo que es importante varía, y aquí es cuando tenemos el concepto del trabajo o del estudio, que no es muy divertido generalmente. Todos sabemos que hemos sufrido. En Austria tenemos un programa de radio que nos felicita cuando es viernes, porque entonces es que empieza la vida, y nos intenta dar una palmadita en los hombros cuando es lunes, porque se supone que empieza la parte dura de la vida. Y es una pérdida de nuestra vida, porque de generación a generación hemos repetido lo mismo a nuestros hijos. Yo a menudo digo: el juego es el trabajo de los niños, y me gustaría que todos podamos permanecer a este nivel de la experiencia, que cuando trabajamos experimentamos las cosas de un modo ligero, de un modo alegre, que lo disfrutamos, y creo que ayudaría a nuestra sociedad en muchos niveles. Soy médico y tenemos grandes niveles de la enfermedad, del agotamiento cerebral, lo que llamamos el burnout. Y las personas no saben lo que es, y estoy segura que podríamos seguir siendo igual de productivos. Pero en este momento lo que falta es la confianza de pensar que se puede disfrutar del trabajo. Por ello, encontramos que la concepción del mundo de la actual generación de padres está reflejando también la necesidad de encajar en un contexto determinado. Seguimos trasladando esta creencia de que el niño tiene que encajar en un marco en concreto. Pero la pregunta es: ¿tendrán que concebir nuevas normas adaptadas nuestros niños a un mundo globalizado? ¿Crearemos nuevas o seguiremos adaptándonos a las antiguas? Esto puede ser un nuevo reto, lo cual me lleva al último punto, si el mando me lo permite. Sí, la creatividad y la evolución de la sociedad y exigencias de un mundo globalizado. Yo quiero empezar con esto, con la atmósfera creativa, pero quisiera contarles un relato. Era así una vez, hace 2,5 millones de años, una chispa de creatividad encendió de frente una bombilla en el cerebro del Homo habilis, convirtiéndolo en el primer hombre que tuvo una idea. Así que se encendió esta bombilla en el Homo habilis que pueden ver aquí. Fue el primero que utilizó
una piedra afilada para cortar la carne de un animal muerto. Desde entonces la vida empezó a ser más fácil, porque este Homo habilis encontró el modo creativo de conseguir muchas más proteínas que lo que había sido el caso en el pasado, lo cual permitió que su cerebro creciera y fuera cada vez más creativo. Así que el acto creativo empieza con un éxito, con el éxito de nuestra especie, y la creatividad nos ha impulsado a prosperar a través de los siglos. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, especial y particularmente respecto a los futuros, a los retos que tenemos en este momento, en este contexto de un mundo globalizado. Tenemos, por un lado, la vertiginosa velocidad de los cambios tecnológicos, las nuevas tecnologías de la información. ¿Saben cuánto se tardó hasta que este pequeño teléfono, este Apple, hasta que hubiera 50 millones de personas que lo utilizaran? ¿Cuánto tiempo pasó? Medio año. En medio año, el despliegue de este iPhone llegó a 50 millones de personas. ¿Saben cuánto tardó la radio hasta que llegara a los 50 millones de personas? 50 años. Así que hay una diferencia notable en la velocidad. Y es tan rápido que a menudo no sabemos cuáles son las implicaciones. Esto, cómo va a influir en nuestra estructura social e incluso el impacto que va a tener en la estructura cerebral de los jóvenes que están utilizando estas tecnologías de la información. Y tenemos unos resultados bastante alarmantes en los estudios que hemos realizado. A veces vemos el problema de trabajar solo con cerebros bidimensionales, lo cual no sería muy agradable. Por ello, el segundo elemento clave del contexto es la interdependencia global en todos los ámbitos de la vida. Así que habrá muchos estudios en este tema. Hablamos ahora de innovación institucional, de nuevos estándares para satisfacer las demandas de este entorno altamente complejo, lo cual será muy necesario, y además tendremos que respetar un sólido marco ético. Para ello necesitaremos distintas capacidades que podemos resumir bajo el título de artistas de la vida. Tenemos que resolver problemas, tener esa capacidad, integrar pensamiento cognitivo y emocional, autorreflexivo. Tenemos que tener una alta flexibilidad cognitiva, distintas funciones en las que tenemos la capacidad de colaborar en el trabajo. Todas estas cosas son las que vamos a necesitar la creatividad para desarrollarlas. Esto va a ser necesario para que nuestras futuras instituciones funcionen, y nuestras instituciones van a tener que resolver los problemas de un mundo globalizado. Nosotros en este momento no lo podemos hacer. Recordemos que empezamos ahí, con el Homo habilis. Tardamos 2,5 millones de años para llegar aquí. Y ahora, en una sola generación, estamos aquí. Nuestros niños, la generación actual, tendrá que ser capaz de desarrollar dentro de este mundo globalizado, deberán tener la capacidad de repensar nuevas estructuras y nuevos gobiernos, no en el entorno local o regional, sino que tendrán que tener en cuenta las consecuencias para todo el mundo. Por tanto, permítanme llegar a las conclusiones. En principio, podemos asumir y presuponer que todos los niños nacen creativos.
El problema es mantenerlos creativos, no destruir su creatividad. Como Pablo Picasso dijo, todos los niños nacen siendo artistas. El problema es cómo seguir siéndolo a medida que crecemos. Aquí tenemos la importancia del centro escolar y de la familia, y tienen que trabajar juntos. La familia es el primer nido, las primeras informaciones que recibimos como recién nacidos, y es nuestra manera de abordar el mundo. La familia, y si vivimos en una familia creativa, aprenderemos este marco mental necesario para enfrentarnos al mundo de un modo creativo. Cuando vamos a un entorno escolar creativo, cuando funcionamos en un entorno escolar creativo, tenemos esta posibilidad en el centro escolar. Y ambos factores, la familia y los centros, tienen que trabajar juntos, de la mano, para mantener a nuestros hijos creativos, desarrollando aún más su creatividad. Como última conclusión, me gustaría decir que la creatividad es una de las funciones cerebrales más complejas que podemos realizar los humanos como especie. Es un don de la evolución que hemos desarrollado para sobrevivir y, por tanto, desde la perspectiva evolutiva, debemos tener en cuenta lo importante que es la creatividad para nosotros como especie, para nuestro desarrollo futuro y para nuestra supervivencia. La creatividad es un motor fundamental en la evolución de la humanidad. Los padres creen que la creatividad será fundamental en el futuro de sus hijos. Esto lo sienten, pero siguen centrándose más en los talentos que en el propio proceso creativo. Aquí los profesores tienen que ser los traductores, que hagan que los padres sean conscientes que el proceso de creatividad, el proceso del acto creativo es también importante y no tanto el resultado. El futuro estará definido por la interdependencia global. La creatividad desempeñará un papel clave para satisfacer las exigencias de un mundo complejo en constante cambio.